El matutino alternativo con ustedes, como siempre, con don Luis Miguel Pereira. A veces Luis Miguel Pereira habla de la política pequeña y uno es renuente aquí en el matutino alternativo a mencionar la política pequeña, pero ya casi en la fila para el día de las votaciones hemos visto unas disidencias casi con evocación divina, como la del alcalde, un alcalde de Santo Domingo Norte, que escribió una carta que va para la antología del horror, pero de los consentimientos en este momento, y es este personaje que ha hecho una especie de jugada como de caballo en el ajedrez. Él primero era peledeísta, luego fue seducido por Fernández, todo con el parlamento condigno, y de repente, después que denunció el narcotráfico en Santo Domingo Norte, que es un tema que tenemos pendiente, el hombre dice que por asunto de principios y de su entrega, él tiene que irse, él renuncia a la pertenencia a la fuerza del pueblo. Y digo que es política pequeña porque sirve ese caso, que posiblemente sea el penúltimo ya en esta campaña, para mencionar algo que, como usted siempre ha dicho, ya es algo muy normal. Tú un día estás conmigo, yo después estoy contigo y no importa. Es que los partidos políticos ya no tienen adscripciones reales ni militancia, son siglas. La política es un negocio y el transfugismo no es más que la expresión más burda de ese negocio. Si el transfugismo, que aparece en la ley de partido y en la ley electoral como una actividad prohibida, hubiese sido realmente sancionado, y hubo oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, Leonel Fernández dividió el PLD, se fue, formó un partido y participó en las elecciones pasadas, la del 2020, y no pasó nada. Incluso hubo instancias y recursos judiciales que nunca se fallaron y quedaron ahí. Creo que quedaron incluso acciones ante el Tribunal Constitucional que nunca se fallaron. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué las leyes han sido leyes tan malas las que se aprueban? Porque ellos mismos se encargan de hacerlas contradictorias, repletas de lagunas. De hecho, la ley de partido terminó con un sinnúmero de inconstitucionalidades. Claro. Porque la idea era, quieren ley, nos van a obligar, pero vamos a pasar esto. Y pasaron una ley que una de las principales falencias que tenía era que no había control del gasto ni rendición de cuentas, porque eso mataba el negocio. Y nosotros en el matutino lo dijimos muchas veces, hay una relación directamente proporcional entre la calidad de la ley y la rentabilidad del negocio. A mayor rentabilidad, peor ley. Pero incluso para la formación de partidos políticos, que era una demanda de la sociedad civil, se fue quitando todo y finalmente usted y yo queremos un partido político y va a ser legitimado de inmediato. Y si no, vamos al Tribunal Constitucional y dicen, tengan su partido político. Sí, y hemos terminado con todas esas rabizas de partidos que cuestan un montón de plata al presupuesto y al ciudadano. ¿Y para qué? Para que un grupo de personas que no hacen vida democrática, que no ejercen la actividad política, que no fortalecen el sistema, al contrario, lo desacreditan. Toda esa gente que vive de la política sin ser un político a tiempo completo, lejos de fortalecer el ideal democrático, lo que hace es que lo socava. Pero volviendo a esos pasos y esas declaraciones de ética y de principios, yo veo la mano del presidente tras eso, o hay alguien que va y seduce esas personas sin que el presidente lo sepa, Luis Miguel. Pero es el partido, Carmen, porque cuando tú eres presidente, no hay capacidad de seducción, es que tú administras el Estado Dominicano, tú eres el ejecutivo. Entonces, ¿quién realmente puede ofrecerte a ti las posibilidades de ganar, por ejemplo, una diputación? El partido de gobierno, que es el partido que tiene mayor apoyo económico, tiene todos los resortes del poder. O sea, cualquiera quiere ir con el partido de gobierno en una posición, sobre todo todos esos partidos pequeños
¿Tú crees que van a preferir al PRD, que está desvalido ahora con Miguelito Vargas en las circunstancias en que está, frente, por ejemplo, al partido de gobierno? Que el presidente lo sabe, claro que lo sabe, pero hay un equipo político que hace el trabajo de campo, porque también no se gobierna inocentemente. No es verdad que el presidente no sabe, pero el presidente es un político. Su misión es que su partido se mantenga en el poder. No podemos ser ingenuos, esa es la realidad. Pero es difícil mantener el discurso ético con todas esas diligencias. El discurso ético, yo pienso que el gobierno no lo enfoca tanto en lo que tiene que ver con el transfugismo. Yo creo que se percibe que el transfugismo es parte de la cultura política dominicana. Yo creo que ellos tienen una visión ética limitada a lo que tiene que ver con el uso de los recursos públicos y la distracción de los mismos. Que eso también tiene muchísimas inconsistencias y muchísimas lagunas. Lo que pasa es que todavía eso no se ha escrutado a esta administración, pero ellos no lo llevan tan allá. Por ejemplo, recientemente se habló de que vienen unas 90 y tanto auditorías, y ya hubo unas auditorías previas. Son auditorías de 12 meses, 14 meses, salen una serie de irregularidades. Las actuales 90 y tantos se anunciaron y dijeron que no hay ninguna irregularidad que amerite expediente criminal. Las anteriores, recuerdo que hubo gente que decía, son subsanables. Errores subsanables. Errores subsanables, se pueden remediar. Se utilizaba esa terminología, que es una terminología que antes se pedía cárcel y sometimiento, ahora se dicen que son cuestiones de indelicadezas que se pueden subsanar. Entonces ahí tú vuelves y ves el doble rasero. Cuando se evalúa el primer periodo de gobierno de Luis Abinader, ¿cabe la valoración del Ministerio Público y de lo que ha hecho el Poder Judicial o no se pueden mezclar? No, no se puede mezclar. Yo creo que el presidente, dentro de las cosas positivas de sus 4 años, van a estar sector turismo, sin lugar a dudas, debe ser quizá el sector más destacado. Pienso que en lo que tiene que ver la lucha de la corrupción, mucha gente lo va a valorar, no porque haya sido una lucha auténtica contra la corrupción, porque realmente ha sido una lucha selectiva anticorrupción. Pero mucha gente aplaude esa lucha porque había saturación de escándalos y de procesos y no se hacía nada. Y entonces se tomaron unos cuantos casos que han dado mucha satisfacción a algunas personas. Algunos que andan en el sector opuesto a los que han sido víctimas de esas persecuciones y otros que sencillamente aplauden con las manos y los pies las desgracias ajenas, porque en el mundo hay gente para todo. Y pienso que eso va a sacar parte de la buena nota del gobierno. Sin embargo, pienso que hay muchas cosas importantes que no se han hecho. Por ejemplo, para mí, este gobierno en educación quedó a deber. Lo de la educación es sencillamente penoso y espantoso. Pero nadie insiste con ese tema. No, nadie insiste. En el último discurso del presidente, el 27 de febrero, el presidente habló de la educación universitaria, que también es horrible. Y no se refirió, que debió haber omitido ese tema, pero se refirió a la universitaria y nadie les recordó el lugar en que nosotros salimos en la última evaluaciones que se hicieron internacional con la prueba PISA. Nadie les recordó eso porque, de nuevo, nosotros necesitamos prensa independiente, aunque la paguemos nosotros, que se dedique a esas cosas para crear conciencia. El presidente tiene lo que se llama adanismo, sin lugar a dudas. Todo comenzó el 16 de agosto del 2020. Lo bueno, lo malo, pero casi siempre lo bueno, la buena nueva la trajo él. Luce que hay una inclinación a un presidencialismo que creíamos como excluido ya del imaginario colectivo. ¿Piensas que eso es así? Yo creo que este es un país eminentemente presidencialista y es un país que históricamente lo que nos han gustado son... Aquí se sigue la personalidad, se les rinde culto a la personalidad. Y nosotros mismos echamos a perder a los presidentes porque mucha gente se dedica a la lisonja, mucha gente se dedica a decirle a los presidentes, no solamente al actual, a otros presidentes, usted es el más buen mozo, usted es el que más sabe, todo el mundo está sorprendido de su inteligencia, su agudeza, qué hermoso se ha puesto usted.
Y sin embargo, todos sabemos que las cosas no son así. Los presidentes tienen virtudes y tienen defectos como todo humano. Pero este es un país que rinde culto a la personalidad. Imagínate que el poder solo pervierte a la gente. El solo ejercicio del poder. El solo tú saberte con las posibilidades de hacer las cosas. No recuerdo quién era que decía, el que se controla a sí mismo lo puede todo. Cuando usted es presidente que tiene tanto poder que puede cualquier cosa, es difícil controlarse. Eso le pasa a cualquier ser humano. Menos al presidente. ¿No crees que le hace daño exponerse tanto a los medios al presidente? No le ha hecho daño. Normalmente los presidentes se dosifican, los presidentes no se exponen tanto, pero él ha jugado 4 años donde él batea, picha y apara. Él juega todas las posiciones y le ha salido muy bien. Y muchas veces ha salvado su gabinete. Sí, porque el gabinete al principio, con excepción quizás de 2 o 3 funcionarios, hay varios muy buenos, pero la vicepresidenta yo creo que lo ha hecho espléndidamente bien. Creo que Hochi de Hacienda lo ha hecho bien, el gobernador ni hablar. Hay funcionarios estrella, que es así. Pero muchas veces el presidente ha salido en situaciones que si se la deja al ministro de turno, posiblemente no le hubiese ido muy bien. Y el presidente le ha salido bien saliendo él. ¿Se expone mucho el presidente avalando a algunos candidatos, incluso con disgusto de su partido? Yo creo que sí que se expone, pero eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en el segundo periodo. No lo vamos a ver ahora, porque él vino en circunstancias muy excepcionales también, Carmen. Vino en medio de una pandemia. Yo creo que la luna de miel se prolongó considerablemente porque había pandemia y la tolerancia de la gente era mucho mayor. Pienso también que la gente quedó consternada, quedó un poco chocada con el fenómeno de la pandemia y un poco le bajó la atención al tema político. Creo también que había mucha saturación con el PLD y al haber saturación con el PLD había cansancio y que al principio el escrutinio no se hizo y pasó el tiempo y lo cierto es que el presidente se ha manejado con mucha habilidad política. El presidente siempre construyó apostando al 2024 y llevar a su partido a que tuviera 2 términos, 2 periodos, lo cual me parece muy bien porque la política es el arte de llegar al poder y mantenerlo. Y en la medida en que él se pueda mantener, eso es lo propio de él y de su partido y de cualquier político en ejercicio. Pues muchísimas gracias, don Luis Miguel Pereira. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Matutino Alternativo, con ustedes.